saludamos con un aplauso a la doctora Adalberto Noyola Robles de la Secretaría. Gracias a todos ustedes, Víctor, por la invitación. Es la primera vez que asisto a un desayuno 2030. Ya muy reconocidos, se dicen cosas de este desayuno. Vamos a ver si es cierto. Son desayunos donde se discuten aspectos muy relevantes para la ingeniería y para el progreso del país. Y en este caso, pues creo que sin duda lo es este desayuno. En este desayuno abordaremos los trabajos que el Instituto de Ingeniería está realizando, particularmente en el último año, aunque realmente hemos estado trabajando durante varios años sobre el tema, en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La presentación que agradezco a Omar, que va a ser más larga de mi intervención, porque yo solamente introduciré el tema a muy grandes rasgos y daré un contexto. Sin embargo, nuestros expositores, el doctor Manuel Mendoza, subdirector de Estructuras y Geotecnia, y el maestro Jorge Ávila, de la Coordinación de Estructuras, serán los expertos que presentarán los temas duros, puesto que ellos son los que están a cargo de los respectivos equipos de geotecnia y de estructuras. Como venía diciendo, el Instituto de Ingeniería, ustedes lo conocen, es una institución de ya el próximo año contaremos nuestro 60 aniversario, 60º aniversario, y desde su origen el instituto se abocó a contribuir con la mejor ingeniería, con la mejor investigación, a mejorar la práctica de la misma y con ello a construir mejor infraestructura. Los pilares del instituto en aquel entonces continúan siendo sin duda su expertise más reconocida es el aspecto estructural, la geotecnia o mecánica de suelos en aquel entonces y la hidráulica. En los tres temas mencionaría la ambiental que viene también creciendo fuertemente. En los cuatro temas estamos involucrados en el aeropuerto. Sin embargo, en esta ocasión solamente abordaremos la parte de estructuras y geotecnia. La hidráulica merecería también tal vez un desayuno aparte. Y en lo ambiental estamos involucrados más en el manejo de las aguas residuales, en la recirculación de las mismas, que en los temas de impacto ambiental. En ese aspecto no nos hemos involucrado. No voy a tomar más tiempo, les agradezco a todos su presencia. La mecánica que hemos establecido es que primero se abordarán los temas de geotecnia por el doctor Mendoza, será presentado por Omar de nuevo, para seguir después con el aspecto estructural con el maestro Jorge Ávila. Simplemente termino haciendo un pequeño comercial. Traje la Gaceta del Instituto de Ingeniería, que no sé si ustedes reciban, si no, por favor, si la quieren recibir, díganoslo. Afuera en la mesa están varios ejemplares, a la salida si gustan tomar. También está folleto de los laboratorios experimentales del Instituto de Ingeniería. Aquí presentamos las capacidades en laboratorios de diverso tipo que tiene el Instituto, para que ustedes lo conozcan. Son equipamientos en algunos casos únicos en Latinoamérica, que pueden hacer estudios, investigaciones, ensayos, y están a disposición de cualquier empresa, organismo público, mediante convenios de colaboración que podría suscribirse sobre todo. No tomo entonces, también está allá afuera, si gusta tomar un ejemplar, no tomo más el tiempo, le pediría tomar si gustas inicialmente la presentación con la introducción del doctor Mendoza. Gracias, doctor. Manuel Jesús Mendoza López es ingeniero civil, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Con ustedes el doctor Mendoza López. Muchas gracias, ingeniero. Tengan ustedes muy buen día y buen provecho. Nos reúne hoy aquí el platicar sobre aspectos técnicos
en particular geotécnicos y estructurales, de la otra posiblemente más importante, hablando de infraestructura de nuestro país en esta época. Entonces, quisiéramos platicarles a ustedes lo que al respecto ha realizado nuestra Universidad Nacional a través del Instituto de Ingeniería. Yo abordaré los aspectos geotécnicos, el maestro Jorge Ávila lo hará en lo referente a los aspectos estructurales. Quisiera yo abordar en esta ocasión estos temas que pongo a su consideración. Comentaremos cuáles son los antecedentes. Daré un agradecimiento particular, como lo hago ahora también, por supuesto, a este muy distinguido grupo 2030 por la invitación a charlar sobre este, como dije, importante proyecto. Entonces, platicaremos lo que se ha realizado por lo que se refiere a la exploración del subsuelo, su caracterización. Platicaremos muy brevemente de las interacciones que tuvimos con los diseñadores del anteproyecto. Comentaremos los diseños conceptuales de lo que finalmente es el centro de esta exposición y que tiene que ver con la construcción de tramos de proyecto. Comentaremos muy brevemente los estudios analíticos, numéricos, experimentales que se han hecho al respecto y daremos una repasada a los aspectos referentes al diseño y construcción de los tramos de prueba y daremos un esbozo, apenas el inicio de los resultados referentes al monitoreo de la instrumentación geotécnica que se dispuso precisamente en esos tramos de prueba. Como dije, un reconocimiento a todos mis colegas en el instituto que participan, muy numerosos, comprenderán a todo nuestro staff, le ha tomado un buen tiempo de la participación y con ellos también a un sinnúmero de estudiantes y de honoristas que si sumamos todos ellos somos alrededor de 45 personas que solamente en los aspectos de estructuras y geotecnia se refieren. Ya comentó nuestro director que los aspectos de hidráulica también son labor de este instituto, como también los de ingeniería ambiental. Estos aspectos no serán tocados el día de hoy en esta conversación. No dejo, sin embargo, de señalar la gran importancia que tiene el drenaje, el manejo de las aguas de un ambiente eminentemente lacustre que tiene esa zona. Comentaré algunos antecedentes. Esto fue cosa de hace 15 años tal vez, en donde por primera vez se nos preguntó al grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería si era factible, técnicamente factible, construir un gran aeropuerto en la zona del lago de Texcoco. En ese entonces se tenía como alternativa, se hablaba de Tizayuca, estrictamente hablando no es Tizayuca, es Zapotlán de Juárez, un poquito más distante, pero que en esa fotografía aérea, ojalá ustedes puedan visualizar esto es el área de Zapotlán de Juárez y esta lo es de lago de Texcoco. La gran limitante que en ese entonces se tuvo y se tiene es que en esta porción, y como se ve muy claramente en esta fotografía satelital, se tiene espacio solamente para 2 pares de pistas. Pensando en un aeropuerto del tamaño que necesita esta gran metrópolis, pues era evidente que esa no era solución. Y no nada más por eso, sino por la lejanía. Observen ustedes, aquí se tiene en ese entonces todavía con cierto rumbo hacia el noreste, la cabecera del norte, y que ahora posiblemente no se distingue del todo por aquí, pero ahora, y como la vamos a ver más adelante, la orientación de las pistas es francamente norte-sur, o muy cerca del norte-sur. Entonces, desde un punto de vista geotécnico, y lo explicamos muy claramente, como ver, dijimos, si por geotecnia se refiriera, por supuesto que es preferible la zona de Zapotlán de Juárez. En ese caso, tendríamos simple y sencillamente que pensar en el pavimento. Sin embargo, y eso lo hemos señalado desde un principio,
Es muy importante insistir en que para poder poner un aeropuerto y ese pavimento que pondríamos en Zapotlán, tendríamos que francamente pensar en la cimentación o en el mejoramiento de todo el subsuelo. Entonces, son de tal tamaño los retos que desde el punto de vista geotécnico, dijimos, sería preferible, pero desde el punto de vista aeronáutico y del crecimiento futuro que se prevé para un aeropuerto del tamaño que necesita nuestra gran ciudad, pues era evidente, como también finalmente lo admitió y así expresa y claramente lo señaló Mitre, la empresa que en el mundo determina la ubicación y las características de los grandes aeropuertos del mundo. Este es precisamente el área de estudio, como comenté, con una disposición de las pistas, francamente norte-sur, como ustedes lo aprecian ahí. Se ha realizado en el área ya más recientemente, eso fue reiterado, esa pregunta que se nos formuló hace 15 años y que devino finalmente, como ustedes recuerdan, en la cancelación de ese proyecto en ese entonces, muy desafortunadamente, muy desasiadamente en función de los famosos machetes que salieron a Blandín en Reforma. Muy desafortunadamente no se tomó una decisión más firme, toda vez que simplemente se retrasó y se dio un paliativo por la Terminal 2. Más recientemente, ya en el 2012, se hizo una gran campaña, una gran exploración del subsuelo con múltiples tipos de sondeos. Para la caracterización de los tramos de prueba se hizo también una exploración muy amplia, y en este momento se está llevando a cabo una ya precisamente a lo largo de las aeropistas y precisamente también en la zona del futuro edificio terminal. Entonces, una preocupación muy clara es que tengamos una visión muy bien definida y caracterizada mecánicamente muy bien de las propiedades de los materiales del subsuelo. Hemos realizado y hemos puesto en operación una serie de elementos, como por ejemplo la sonda sostenida, un equipo para determinar las propiedades in situ dinámicas. Recordemos, al principio debemos tener en cuenta que estamos en una zona en donde se tiene un hundimiento regional muy significativo, por una parte, materiales extraordinariamente blandos, muy compresibles, poco resistentes, y por si nos faltara algo en este cóctel, pues tenemos una amenaza sísmica muy severa. Entonces, hemos puesto, repito, en juego cualquier cantidad de técnicas para poder caracterizar de la mejor manera las propiedades del terreno. Hemos entonces ya tenido información como para, como en este caso que les estoy mostrando, es un corte transversal de las pistas, mejor dicho, del subsuelo a lo largo de las pistas, una de ellas, en donde se aprecia, pues, de manera muy significativa a través de este color amarillento, el espesor de la formación arcillosa superior, de una formación arcillosa inferior, y algo que es significativo dada la magnitud del área cargada, ya es incluso una formación arcillosa más profunda, más abajo de la que nosotros llamamos inferior, y que puede ser significativa para los asentamientos que futuramente tenga esas arepistas y cualquier otra edificación que se haga en ese sitio. Con esa información, pues hemos también puesto en juego técnicas como la de geoestadística, que nos permite hacer el trazado con un gran rigor matemático. Cualquier característica que ustedes quisieran en el subsuelo, tenemos posibilidad de conocer en cualquier dirección, de manera tridimensional incluso, generar un modelo de la estratigrafía del subsuelo con mucha claridad. Esta es entonces la visión de los ingenieros del anteproyecto, ARU en particular, que obviamente ha tenido ligeras diferencias por lo que se refiere al diseño del edificio terminal. Con ellos estuvimos discutiendo, orientando, en muchas ocasiones corrigiendo, debemos insistir,
pues la ingeniería mexicana está siempre en una posición un tanto endeble cuando llega una persona a querer imponer una serie de visiones que finalmente no corresponden a una realidad que vivimos cotidianamente nosotros. Entonces, conceptualmente también se nos requirió que dijéramos, que estableciéramos cómo podían resolverse, como mencioné, ese mejoramiento masivo del subsuelo, o bien franca, pensando fundamentalmente ya en una cimentación de esas aeropistas, calles de rodaje o plataformas, a más, por supuesto, del edificio terminal. Entonces, el panel, el grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería, hemos propuesto, y a fin de cuentas se ha tomado la decisión, ya están construidas estos tramos de prueba que ustedes tienen ahí a la vista. Se tienen 6 que propuso este instituto, más 2 que propuso la compañía Postensa, que son precisamente los 2 primeros. Es un cajón estructural reticulado, postensado directamente sobre el terreno. Uno más, el segundo, que sería ese mismo cajón postensado, pero con inclusiones de bafle. Después tenemos celdas estructuradas, una solución fundamentalmente estructural, una sección compensada que en buena medida refleja la experiencia del aeropuerto actual, un terraplén con drenes de arena y recarga, pues es una técnica bien conocida de mejoramiento masivo. Terraplén con drenes, pueden ser con arena o pueden ser con drenes prefabricados, artificiales. Desde luego también, y eso es una solución que se pone en juego en muchas partes del mundo, un terraplén con inclusiones rígidas. Desde luego colocamos y construimos un terraplén de referencia para contrastar las otras más soluciones. Y finalmente un terraplén estructural piloteado. El polígono de pruebas está en la cabecera de lo que futuramente será una de las pistas. Tenemos previsto, y eso ojalá sí sea, que se convierta francamente en una zona de pruebas, que ojalá, y eso las autoridades se lo cedan a la universidad. Si nosotros visualizamos el desarrollo de los grandes países técnicamente muy sólidos, su origen precisamente estriba en la capacidad que tienen de observar, de medir sus soluciones en un campo de pruebas con mediciones, con instrumentación suficiente para poder contrastar lo que predicen, lo que piensan, sus soluciones teóricas, con la realidad que nos impone la construcción a tamaño natural de esa obra. Entonces, los paquetes de programación, los grandes equipos de cómputo ya están a la orden y están, pues simplemente es casi que adquirirlos a un precio ya bastante módico. La gran diferencia con esos países es precisamente su capacidad para observar y para medir en terraplanes y en zonas de prueba. Entonces, eso está previsto precisamente en una de las cabeceras, como para que ahí efectivamente no se construya nada y que sirva en el futuro para seguir observando y midiendo. Entonces, esta es la planta, son precisamente lo que les estoy comentando, las diferentes soluciones. Aquí tenemos la de referencia, la sección compensada. En un mismo terraplén tenemos aquí pilotes de fricción. En el otro lado tenemos inclusiones rígidas. Este otro terraplén está constituido por los drenes. De un lado los prefabricados, del otro lado las arenas. Esta es una sección de las secciones con celda estructurada y estos lo son de los cajones postensados. Son entonces 9 secciones diferentes que estamos midiendo y continuamente observando, o al revés, como ustedes gusten, pero sumando finalmente su monitoreo para tener un pleno conocimiento, lo más objetivo posible, de cómo se comportan las diferentes soluciones potenciales para las pistas, calles de rodaje y plataformas. Entonces, doy una breve revisión y más adelante comentaremos al respecto. Se trata entonces de un terraplén de referencia que no tiene más nada que pues, una serie de
elementos de manera muy coloquial. Se tiene inicialmente una capa de tesontle, una plataforma de trabajo que de no construirse simplemente no podría rodar nada sobre ese, o muy poco, de muy poco peso, cualquier equipo de construcción. Posteriormente se tendría una arena limosa, aquí se le puso el mal llamado interpretate, y luego ya una estructura de pavimento convencional. Ese es nuestro terraplén de referencia, simple y sencillamente. Este es el terraplén compensado. Les recuerdo simplemente, la idea es hacer una excavación, retirar ese material y sustituirlo por un material controlado de semejante peso, de tal suerte de prácticamente no modificar los esfuerzos efectivos y con ello no producir mayores movimientos hacia arriba o hacia abajo. Y lo mismo fue coronado precisamente con similar estructura de pavimento. Esta tercera son los drenes prefabricados, ahí solamente se ven ya sobre el terraplén construido, las puntas, las mechas, los elementos filtrantes que van hasta cierta profundidad, 27 metros en particular en este caso. Eso, como comprenderán, pues requiere un gran kelly, un gran mástil que precisamente hace el proceso de meter la punta y soltarla y retirar para dejar ahí ese elemento drenante. Los drenes, en este caso, ahí se aprecian a su mano izquierda los drenes de arena y los drenes prefabricados. Creo que el dibujo no está correcto, estoy viendo que están con separaciones diferentes, estrictamente hablando, tenían igual separación entre ellos, tanto los drenes de arena como los drenes prefabricados. Tenemos un sistema de inclusiones. Del lado izquierdo se tienen los elementos con pilotes de fricción, es una solución que se utiliza, y ustedes la conocen muy bien, en edificios de 5 a 15 pisos, 12 tal vez, en nuestra zona del lago. Aquí directamente es una solución en donde se utiliza francamente como un elemento de cimentación del terraplén. De eso estamos hablando literalmente, de la cimentación del terraplén. Y luego a su mano derecha se tiene la solución con inclusiones, que es similar a esta, con la excepción de que no tiene refuerzo, puesto que se hace colado del mortero in situ, previa excavación y retiro, en este caso, de la arcilla. Les muestro aquí ya la sección con pilotes. Del lado izquierdo se tiene, sobre los pilotes se tiene unos cabezales, precisamente para ampliar su área de contacto con el terraplén y provocar, como vamos a ver un poquito más adelante con cierto detalle, el efecto de arqueo que propicie precisamente la transferencia, el peso y las cargas que soporte el terraplén hacia los pilotes precisamente. Tenemos la senda estructurada, que vamos a ver un poquito más adelante. Es una solución estructural previamente construida, previamente colada en un patio ahí, decolado precisamente, y que es izada e introducida en previas zanjas realizadas en donde quedan precisamente los diafragmas que refuerzan a esa losa. Estos son, con un poquito más de detalle, los cajones reticulares aligerados, poliestireno entre una losa inferior en contacto con el terreno y una losa superior, que en su caso sería la superficie de rodamiento. Y este sería el mismo cajón, pero previa construcción de inclusiones. En este caso, las inclusiones, como les voy a mostrar, serían realizadas con una técnica ligeramente diferente de la primera que les mostré, en donde con un auger simplemente se extrae el material. En este caso, francamente, se licúa el suelo y se extrae como si fuese un lodo, incluso aspirando para su retiro. Nos ha tomado una gran tarea
los estudios precisamente del hundimiento regional. Lo que les muestro aquí simplemente es uno de los resultados en donde se ve el mapeo de los centímetros por año que tienen las diferentes áreas. Se aprecia que hacia la zona, incluso ustedes deben saber, actualmente en la zona del aeropuerto se hunde con una mayor velocidad que la zona futura del aeropuerto. En los colores más rojizos están precisamente los mayores rates, las mayores velocidades de asentamiento, que llegan a ser del orden de los 25 centímetros por año, en tanto que hacia el norte, yendo hacia el Caracol, ya estos se reducen a 4 o 5 centímetros cuanto más. Pero entonces tendremos hundimientos diferenciales por lo que se refiere a la velocidad del hundimiento en las diferentes porciones del área por construir. Nos ha tomado también esfuerzos de mucho tiempo los estudios analíticos y numéricos de las diferentes soluciones. Aquí simplemente es un brochazo para hacerles saber que estamos poniendo en juego pues, los mejores softwares, los mejores paquetes y algunos otros desarrollados por nosotros para analizar fundamentalmente la evolución de los asentamientos de las diferentes soluciones. Aquí les muestro algunos resultados del terraplén de referencia, en este caso la solución compensada, en este otro con y sin para contrastar el efecto de las inclusiones rígidas, si se construyen o no, cómo sería la evolución de los asentamientos. También por lo que se refiere, esta es una sección transversal y ya deformada de lo que sucedería con las celdas estructuradas, por ejemplo. En lo que se refiere a la precarga y a la solución con drenes, les muestro aquí algunos resultados teóricos de cómo sería la evolución de la carga y durante qué tiempo la sobrecarga, precisamente para inducir y acelerar los asentamientos para el futuro, tener la posibilidad de ya aplicar cargas útiles. Por lo que se refiere entonces a los terraplenes de prueba expresamente, pues también hemos puesto en juego una serie de estudios que nos lleven precisamente y de manera muy fidedigna, muy confiable, a dar el seguimiento de cómo son los asentamientos fundamentalmente de las diferentes soluciones. Entonces, pues hemos recurrido a bancos de nivel profundo, bancos superficiales sobre el terreno, extensómetros magnéticos, precisamente para conocer el aporte que tienen los diferentes estratos bajo el suelo al asentamiento que finalmente se refleja en la superficie. Hemos medido también los desplazamientos laterales a profundidad a través de inclinómetros. Hemos medido los esfuerzos verticales actuantes debajo del terraplén, o hemos medido la presión en el agua con piezometría. Entonces, tenemos realmente muy conocido el asunto. Esta técnica no se había usado nunca en México, es una manguera que nos permite conocer el perfil de asentamientos, en este caso debajo de este terraplén. Consiste fundamentalmente en una manguera dentro de la cual va un sensor que se jala del otro extremo y se barre entonces en su posición todo debajo del terraplén. En un momento dado, estos son 60 metros, pues recuerden, los terraplenes son de 60 por 60 o de 30 por 60 metros, suficientemente representativos de la anchura de una de las pistas, por ejemplo. Entonces, este sensor no es más que un sensor de presión que la da precisamente la carga hidráulica entre el punto en que está colocado en un momento dado y el perfil perfectamente, y el nivel perfectamente conocido que tenemos en el extremo. Entonces, lo que mide este sensor es la carga hidráulica de manera muy precisa entre un nivel del fluido, un fluido muy estable, un etilenglicol, entre este punto y este otro. Entonces, conocido topográficamente este nivel, conocemos la carga hidráulica entre este punto y este otro, y entonces podemos determinar con mucha precisión el perfil de asentamientos en diferentes fechas cada vez que se hace un barrido.
Este es el caso, como ustedes lo aprecian aquí, es una manguera que está muy cerca del nivel del terreno inicial. Se llega a uno de los extremos, desde donde con un cable de acero jalamos el sensor. Se tiene del otro lado un carrete con toda la tubería y un sensor con un nivel con una cota muy bien establecida. Aquí algunas muestras de este proceso de construcción ya. Pues la sección compensada, lo que les estoy mostrando ahí es alguna de las etapas de excavación. Aquí ya se ve terminado el cajón postensado, muy bien perfilado. Incluso noten ustedes que ya trae incluso la pendiente transversal que requiere una pintura de adeveras. Las alturas de los nervios, de las nervaduras, como ustedes ven aquí, es precisamente, se va reduciendo precisamente para dar la pendiente final de 1.5, si no me recuerdo, 1.5%. Los casetones tenían precisamente una ubicación perfectamente establecida porque ya vienen a la medida justo para dar esa altura variable. Les muestro aquí la técnica, la herramienta con la que se realizan las inclusiones rígidas, pero extrayendo no el terreno natural con su contenido natural de agua como se hizo en el primer terraplén, sino en este otro. Se ve que esto es literalmente una licuadora que precisamente al descender tiene la potencia suficiente para producir, y bueno, pues tampoco es muy difícil producirlo toda vez que tiene un contenido de agua altísimo, 300, 400% el suelo, de tal manera que se licúa con mucha facilidad. Es extraído con se pone una, por así decirlo, una charola, una bandeja donde se puede recuperar con mucha facilidad y se deposita en un pozo al cual posteriormente pues, se tiene que retirar para su disposición final. Entonces, este tipo de soluciones tienen esa implicación, hay que tenerlo muy presente. Una, en el caso de las inclusiones rígidas, en donde se saca literalmente el material a la superficie, se tiene que cargar, se tiene que retirar. Y en este caso tuvimos la experiencia de que se tuvo que retirar incluso la plataforma de trabajo porque estaba tan contaminada con el suelo que hubo necesidad de reemplazarla. Entonces, esos son aspectos que nos ha permitido entonces conocer todas las implicaciones prácticas, y esa era nuestra preocupación, y económicas, por supuesto, que trae consigo esta o aquella otra solución. Entonces, desde un punto de vista práctico, mejor dicho, desde un punto de vista conceptual y analítico, pues muchas de estas soluciones son potencialmente útiles. Sin embargo, favorablemente convencimos al cliente, que en este caso fue ASA, a que teníamos que construir precisamente esos tramos de prueba para percatarnos realmente de las dificultades prácticas que redundan en aspectos económicos. Eso es, como ustedes saben muy bien, muy complicado y difícil de prever. De tal manera que hemos estado con esta experiencia pudiendo conocer con mucha facilidad y a través del trabajo cotidiano de la construcción, ver los asuntos de detalle como el que les estoy comentando. Las inclusiones implican extraer material, de tal manera que ha habido incluso una propuesta, y esto derivado precisamente de las observaciones que estoy comentando, de hacer alguna técnica en donde sean desplazantes las inclusiones, de tal suerte de que no haya necesidad de sacar ya sea el material con su contenido de agua o licuado. Entonces, eso sería sin duda una gran virtud, que de hecho eso está eliminado si se utilizan pilotes como tradicionalmente hacemos en cualquier parte de la ciudad. Tiene el costo, y esos son de los aspectos que obviamente quienes son los responsables de la obra tendrán que ser muy cuidadosos para poder tomar decisiones objetivas del tipo de solución o la combinación de estas soluciones para las plataformas y calles de rodaje e incluso las aeropistas. Por lo que se refiere
por lo que se refiere a la senda estructurada, en la parte superior son algunas imágenes de la construcción, que está sobre un firme dispuesto a un lado del punto de colocación. Se construyeron las sendas, que en este caso fueron un tanto especiales, toda vez que no sería la forma tradicional que se haría, en función de que en el caso de hacerlo masivamente se recurriría a otras soluciones más prácticas. Bueno, la idea es, una vez construidas esas celdas, que en este caso las que se construyeron fueron celdas de 10 por 30 metros, para formar finalmente 3 de ellas de 30 por 30, para finalmente con una grúa levantarla e introducir esos diafragmas en esas zanjas previamente realizadas, y con ello asegurar el contacto que no siempre se logra y que después requiere entonces alguna inyección de un lodo fraguante en el contacto entre el suelo y la parte inferior de esas losas. Les muestro aquí, creo que habrá que darle una limpieza a esos proyectores. Bueno, lo que deja ver esas imágenes es una planta de terraplén ya con la instrumentación, lo que sería la instrumentación sobre los pilotes a mano izquierda y sobre las inclusiones a mano derecha. A mano izquierda se tienen 91 pilotes que cubren exactamente la misma área de la otra mitad, en donde se construyeron 165 inclusiones. O sea, si bien son menos pilotes, los otros son con más cantidad, aunque sin acero de refuerzo. El acero de refuerzo, como ustedes saben, es fundamentalmente para cubrir el momento del izaje, en donde se convierte pues, en una gran viga, eso que futuramente ya se es solicitado durante la subida útil meramente a fuerza axial. Bueno, entonces, pues ya no les puedo mostrar muchos de los detalles de esas celdas de la instrumentación. Bueno, entonces aquí tenemos pues los piezómetros, los inclinómetros, tenemos los extensómetros magnéticos, y de manera importante, y eso me referiré más adelante, sendas de presión que están directamente sobre los pilotes, o bien fuera de ellos, para comparar y contrastar cuáles son los esfuerzos que actúan sobre la cabeza de los pilotes y en un terreno circundante. Hay alguna vista de los procesos de construcción de las inclusiones rígidas, el proceso de construcción de los pilotes. Aprecien ustedes, por favor, los cabezales, que son elementos preconstruidos y puestos directamente sobre la cabeza de los pilotes, de 1 metro por 1 metro, de concreto reforzado también, desde luego. El antecedente de ellos serían estos terraplenes carreteros que se utilizan en otras partes del mundo, cuando de suelos difíciles se trata. Hay un ejemplo a mano izquierda de su utilización en algún proyecto, si no me recuerdo, en Holanda, y lo que se visualizaría estaría debajo de un terraplén carretero con estos cabezas de pilotes aquí debajo. Esto tiene ya un antecedente en México. Algún paso que tuve por ahí en Pemex, en un año sabático de la universidad, pudimos diseñar un tanque de productos de petróleo, en donde se colocaron pilas debajo de un terraplén. De paso, estoy hablando de una experiencia de hace 30 años. En ese entonces ni siquiera hablábamos de inclusión, no sé por qué razón eso ha evolucionado y ahora le llamamos muy pomposamente las inclusiones rígidas. Ahí en ese entonces eran simplemente unas pilas coladas in situ. En ese entonces ni siquiera tuvieron ningún cabezal en la parte superior. Se ha comportado muy bien. De ello da cuenta nuestro buen amigo Moreno Alfaro. ¿Se me estaba su nombre? Héctor Moreno, claro. Gracias. Les muestro entonces, sin pretender ser exhaustivo, con mucho
de lo que estamos haciendo actualmente de monitoreo. Les doy simplemente una visión que necesariamente es limitada en función de que recién se construyeron, incluso, que obviamente como comprenderán, no todos los tramos fueron construidos al mismo tiempo, de tal suerte que hay diferencial en las visiones. El último tramo se concluyó en diciembre del año pasado, de tal suerte que son apenas los primeros indicios, y ni con mucho pretendo ser concluyente, y creo que esa es una de mis primeras conclusiones que les adelanto, de que todavía no es tiempo para poder sacar conclusiones de este gran experimento. Entonces, bueno, ahora tendrán que verlo de este lado y yo platicárselo. Los asentamientos obtenidos precisamente con esa manera de perfil de asentamientos son lo que tienen ustedes aquí. Hay algunos de estos que son diarias las mediciones, o sea, nos merecen un gran respeto estos resultados de quienes están en el campo cotidianamente conteniéndolos. Y lo que les puedo decir en este momento, que en el terraplén de referencia, con alrededor de entre 3 y 4 meses de construido, de iniciada su construcción, ya tiene un asentamiento de 40 centímetros. Entonces, esto simplemente nos da idea de lo que de alguna forma pues ya lo sabemos. La experiencia nos dice que si nosotros construimos un terraplén de 1 metro en el lago Virgen del lago de Texcoco, al cabo de pues, tal vez 8 o 10 años, simplemente desaparece. Entonces, precisamente que tiene 2,10 metros de altura, pues corre ese futuro, y eso es lo que se generaría de no poner atención a lo que acabo de, o lo que empecé diciendo, que si no se hace algo debajo de los pavimentos, pues simplemente tendremos una total destrucción de esas aeropistas. Entonces, sí podemos, sí hay técnicas, sí hay soluciones, la ingeniería mexicana lo puede hacer, lo hemos hecho, se ha hecho incluso en el aeropuerto. Después, sí se puede, pero desde luego con las técnicas convenientes, y a eso está orientado precisamente este polígono de pruebas, precisamente para establecer el cómo hacerlas, cómo poderlo resolver o cómo poderlas combinar, para lo cual entonces obviamente se requiere el talento de los ingenieros mexicanos para poderlo realizar en función de la gran experiencia local que tenemos. Y comento esto en adelanto porque, pues hay que decirlo, el ingeniero civil maestro son holandeses, desde luego todos ellos en combinación con alguna empresa mexicana, pero el ingeniero civil maestro es holandés, es un grupo ciertamente sólido, y hemos conversado con ellos, pero ellos sorprendidos incluso de estas experiencias, no las tienen ellos para estas cosas como la que les estoy mostrando. El arquitecto maestro, pues es el señor Foster, Sir Foster, pues inglés, y los que son los manejadores o el project manager, pues es norteamericano. De tal suerte que estamos en medio de competencias extranjeras y que debemos dar en buena medida, y esa es una de mis primeras sugerencias, dar fuertemente la pelea para que seamos escuchados y tomados en consideración en una obra que finalmente como mexicanos nos interesa que salga bien y lo más barato posible. Entonces, les recuerdo, en 3-4 meses el terraplén sin ningún tratamiento ya tiene un asentamiento de 40 centímetros. Estamos midiendo las presiones en el contacto debajo de ese terraplén. Aquí les muestro la evolución y en donde están señaladas las etapas de construcción, en donde claramente en la medida que se colocan más capas o cosas por el estilo, de inmediato nos reflejan en la presión en el contacto debajo del terraplén. Tenemos la evolución de las deformaciones a profundidad que dan los diferentes estratos, los conocemos perfectamente bien. O sea, creo que estamos realmente desmenuzando el problema, teniendo grandes elementos para poder concluir sobre el qué, cómo se comporta este tramo de prueba en beneficio de los futuros diseños de las aeropistas. Conocemos la evolución también de los desplazamientos laterales con inclinómetros
Conocemos la evolución de la presión en el agua a diferentes profundidades, no solamente en estratos permeables, sino en la arcilla misma. Ya nos quitamos el miedo de que eso no se puede, pues sí se puede, lo hemos demostrado. Conocemos ya también la de atrás, por favor. Conocemos la evolución de los movimientos, por ejemplo, en este caso del terraplén con pilotes, y a su derecha el de inclusiones, el de pilotes incluso reflejando muy claramente la expansión que se observa como resultado de la inclusión repentina del volumen de los pilotes. Conocemos, bueno, ya que comenté precisamente de los pilotes, de su evolución, permítanme mostrarles, porque posiblemente se hace de las soluciones un tanto, no diría innovadoras, aunque en nuestro caso, en nuestro medio, nunca se han usado, y menos para aeropuertos. También yo hice una consulta a los holandeses, nunca la han usado en aeropuertos, tienen antecedentes para caminos, pero no para aeropuertos. Entonces, la idea en un terraplén que estaría soportado por pilotes es que precisamente se genere un efecto de arqueo, que la rigidez de esos pilotes se vea reflejada en atraer las fuerzas, los pesos de la estructura y del pavimento, para aumentar precisamente con ese efecto y transmitir las fuerzas, los pesos de ese terraplén hacia los pilotes. Y además el volumen de material que está debajo de ese arco, soportarlo a través de geomembranas que finalmente formarían una catenaria y a la que le transmitirían también las cargas hacia la cabeza de los pilotes, de tal suerte que los pilotes cargarían A más B, o sea, el efecto de arqueo más lo que está debajo de ese arco y transferido precisamente mediante esas membranas de geomalla hacia la cabeza de los pilotes. Y ya sería simplemente una carga o un esfuerzo muy reducido debajo de esa geomalla en el terreno. La separación entre esos pilotes es de 4 metros, pilotes de 30 por 30, muy expertos. Y bueno, no me pude resistir a mostrarles los resultados ya medidos. Ya no es esta idea simplemente, sino es o esto que acabo de mencionar, y de lo cual pues desde luego ya hay soluciones, hay normas incluso británicas y holandesas para el respecto. Y lo que les muestro aquí es precisamente las lecturas de las presiones sobre los pilotes, sobre la cabeza de los pilotes, y fuera de estos, o sea, directamente en el suelo. Entonces se ve muy claramente ya el efecto de arqueo, en donde magnifica la presión, presiones en kilopascales tenemos aquí. Esto es la acción sobre la cabeza de los pilotes, trabajando estos, y cómo trabaja un poquito la presión directamente del terreno, lográndose esa transferencia deseable, ese mecanismo por el cual quien soporta finalmente ese terraplén son los pilotes. Pues estamos midiendo también la evolución con una manera debajo de el terraplén con drenes. Lo que se buscaba en este caso, les recuerdo, era provocar el fuerte asentamiento. Se logra, en este caso, a mano izquierda con drenes de arena, a mano derecha con los elementos prefabricados. En este momento ya rondamos al metro en los asentamientos debajo de los drenes prefabricados. Les recuerdo, estamos provocando, esa es la intención, provocar la compresión. Estamos provocando la compresión con una precarga que en este caso se logró apenas con 3 metros de altura. O sea, de 3 metros de altura ya uno casi se perdió. No se perdió, se mejoró el terreno. Entiéndase que lo que estamos produciendo es una mejora en el terreno previa compresión. Y recordando que esos esfuerzos de preconsolidación se traducen en una menor relación de vacíos y en un mejor comportamiento del material una vez que retiremos la precarga y la utilicemos en bien de lo que pongamos encima. ¿Está claro? Pero entonces, claramente es ya visible, notorio,
la mejora que se logra con esa presencia de los drenes y la precaria. A tal punto que algunos bancos, como ustedes ven ahí, ya tuvimos que retirar la tapa y ya han sobresalido los bancos que van a cierta profundidad. O sea, estos están firmes en el fondo, esto se está sentando y entonces da la impresión de que está emergiendo ese tubo. La verdad es que lo que se está sentando es el terreno del terreno. Pues, disculpándome por todo el tiempo que ya me he tomado, creo que no bueno, les ofrezco algunos comentarios finales, no son conclusiones definitivamente, pues decimos que es verdaderamente indispensable dar seguimiento a este experimento. Decimos, y ya lo adelanté, todavía no es tiempo suficiente de observación como para sacar conclusiones sobre los diferentes tipos de solución. La instrumentación geotécnica diseñada por nosotros, la verdad, por el Instituto de Ingeniería, se está comportando muy bien, nos está dando grandes resultados y es verdaderamente un medio idóneo para la evaluación objetiva de esos tramos de prueba. Estos resultados, pues sin duda, serán de gran valía, también desde el punto de vista de investigación y académico, serán de gran utilidad para nosotros redondear ese círculo virtuoso de hacer predicciones, de poner en juego las mejores soluciones teóricas y numéricas y poderlas comparar con la realidad. Eso nos dará sin duda un gran beneficio. Y desde luego pues falta mucho por realizar por lo que se refiere no solamente a las aeropistas, sino también a los edificios terminales, al edificio terminal, las interacciones que debe haber entre ellas es muy evidente, es una gran lección que ustedes conocen igual que yo de la Terminal 2, no podemos obviar una solución en detrimento de otra, sino lo visualizamos dentro de un contexto integral, de tal suerte que pues, el binomio aire-tierra debe estar perfectamente resuelto para que eso tenga un comportamiento convencional. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Por lo que se refiere primero al comentario de los CPS, del poliestireno expandido, pues en efecto, yo creo que es una de las posibles soluciones para poder aligerar terraplenes, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que estar muy conscientes de que en un aeropuerto, y por algo prácticamente no se han usado en aeropistas. Si no mal recuerdo, en una cabecera de un aeropuerto en los Estados Unidos es la única parte en donde se han usado en todo el mundo, si no mal recuerdo, y no estoy mal informado en Nueva Orleans. Y es que, simple y sencillamente, el EPS, el poliestireno expandido, es susceptible de ser dañado por incendio, por los combustibles, por la flotabilidad en un momento dado. Después no debemos olvidar que usted en el lago de Texcoco prácticamente a nivel freático puede estar casi en la superficie. Entonces, tiene muchos asegúnes que antes de poder pensar en ellos tendríamos que descartar, cosa que no es nada simple, estos problemas potenciales de flotabilidad, 15 o 20 kilogramos por metro cúbico, y dada su impermeabilidad, eso flotaría. Entonces ahí sí que estaremos en un muy serio problema. El incendio, el derrame de combustible se lo come el poliestireno. Entonces son de los aspectos que hay que tener en cuenta. Por lo que se refiere al comentario, yo diría que sí, la mecánica del suelo sí tiene palabra de honor, está sustentada en bases firmes, en principio desde hace cosas de 90 años por el profesor Carter Sagi. Antes era el total empirismo, y Terzaghi, el padre de nuestra área, establece el principio de los esfuerzos efectivos, y con ello que conocemos ya bastante de las cosas. Creo que quienes no tienen en todo caso la palabra de honor son quienes la practican. Entonces, yo diría que habrá que cuidar a quién traemos para que opine, con mucho respeto a los señores de Canadá o a los señores alemanes o franceses o de donde vengan, cuando no conocen nuestro terreno pueden cometer graves errores. Entonces, mi sugerencia es no le echemos la culpa a la mecánica del suelo, sino a los que no la practican convenientemente. Dicho esto, también
que enfrentamos un material natural y que no en pocas ocasiones también fallamos quienes se supone que estudiamos este problema toda la vida. Y como ejemplo, y hablando de aeropuertos, pues simplemente viene a mi cabeza el problema del aeropuerto de Kansai, una zona ganada en mar, y de donde se tuvieron nada más los señores japoneses con todas sus habilidades y competencias, le fallaron por varios metros la previsión de los asentamientos. Entonces, enfrentamos, sí señor, una zona, es un material que no es el concreto de prima C que yo pido a tal compañía o al FIE que me den de tal otro acero y tal volumen. No, aquí enfrentamos un material natural que tiene sus dificultades prácticas y que pues ahí están simplemente para que como geotecnistas pretendamos entenderlas y aplicarles las soluciones que sí sabemos. Hago un último comentario en relación con los pilotes mecanizados que el ingeniero Marco Antonio Méndez señala, en el sentido de que han sido muy cuestionados los pilotes de fricción, los que utilizamos actualmente en el tramo de reloj. Y yo diría, y uno de los señalamientos es que tiene acero de refuerzo, o sea, como que el acero cuesta. Simplemente en relación con la comparación, voy a establecer primero una comparación de las inclusiones rígidas que no tienen acero, en el mismo volumen, en el mismo área, dada la cantidad de inclusiones en comparación con los pilotos y dada los tamaños de las inclusiones y dado el sobrevolumen por el inyectado, ahí les va un número, el inyectado es mucho mayor en un 54% del teórico, precisamente por las inyecciones, por la presión que se le ejerce al mortero para llenar esas inclusiones. Entonces, en términos de volumen, ese mortero es 3.5 veces mayor que el volumen de concreto de los pilotes. Y en un caso, entonces, son 165 y en el otro son 90. De tal suerte que ya no son tan... ya compiten los pilotes a pesar de que tengan acero de refuerzo. Ahora, y estos han sido muy cuestionados, repito. Creo yo que si pensáramos en pilotes mecanizados, pues cuando yo mencioné eso me cuelgan. Tendríamos que demostrar, para empezar, un mayor sustento que yo diría que deberían tener detrás el diseño de esos pilotes, y por otra que fueran verdaderamente más económicos. Y no nada más por lo que se requiere al costo inmediato, sino primordialmente con el mantenimiento con el que nos casaríamos de por vida. De tal manera que yo, en principio, diría, y públicamente así lo reconozco, veo verdaderamente difícil que se puedan pensar en pilotos mecanizados. Por lo que se refiere a la Terminal 2, para su conocimiento, ahora hay un asentamiento diferencial de 1.04 centímetros, 1 metro con 4 centímetros. Doctor Ávila, si quiere hacer un comentario. Antes, Guillermo Casal, que comentó sobre el Instituto de Ingeniería apoya al grupo aeroportuario de la Ciudad de México y tiene alcances limitados. De hecho, hemos propuesto avanzar o ser más profundos en los alcances relacionados con lo ambiental. También he de decir con aspectos de movilidad, tráfico, logística, y todo esto está en negociaciones con el grupo, pero aún no se concretan. ¿Por qué digo esto? Porque esos aspectos forman parte de, digamos, el plan, ya sea del grupo aeroportuario o bien del arquitecto maestro de la certificación LEED. Nosotros podemos proveer, y de hecho en algunos estudios vamos a proveer insumos para avanzar en este aspecto, pero no estamos realmente involucrados. Nuestra propuesta no avanza o no atiende todos los aspectos que tienen que ver con una eventual certificación. Gracias. Cuentan conmigo. En relación con la pregunta de las diferentes descargas que va a haber en ese gran proyecto, sí, estamos de acuerdo. Se debe tener mucho cuidado en que lo que es esa gran cubierta, que es una gran carpa,
y veíamos ahí unas fotos que va a tener columnas de descarga, más o menos a largo de 100 metros, y se esperan cargas importantes. Pero tampoco no son tan grandes porque la descubierta es ligera. Sin embargo, hay que revisar que haya compatibilidad con las descargas y además con las descargas que van a presentar los cuerpos que están abajo de esa gran cubierta. Esa es una tarea que hay que tener mucho cuidado para que sean compatibles en el funcionamiento de todas esas estructuras que van a estar en la terminal y no ocurra lo que comentaba en la presentación de la terminal 2. El edificio de la terminal 2 está sobre pilas que están a la capadura, 70 metros, y los dedos están sobre pilotes de fricción. Entonces ahí está ocurriendo un movimiento diferencial que en 7 años que lleva, 7 o 8 años que lleva construido el terminal 2, lleva 104 centímetros, como mencionó ahorita Manuel, ¿sí? Lo cual es muy grave. Los dedos, que es donde llegan los pasajeros o se suben, se están hundiendo junto con las pistas, junto con el terreno que está al lado, debido al movimiento original. Sin embargo, la terminal y el hotel también se están quedando arriba, unos dicen que emergiendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado acá en el nuevo aeropuerto, de que no ocurran de nuevo esos problemas que a lo largo del tiempo, ni siquiera mucho tiempo, corto tiempo, va a haber unos diferenciales muy fuertes. Pues muchas gracias. Antes de despedir a nuestros excelentes ponentes, nos dirigirá un mensaje nuestro presidente Víctor Ortiz. Perdón, Eric, lo que pasa es que por tiempo estamos decidiendo ya, pero tú como siempre tendrás la oportunidad de invitaremos al señor otro día, Alberto Moyola, y seguramente nos ampliará. Me piden la palabra de Alberto. Muy brevemente, quiero agradecer muchísimo al colegio, este grupo 2030, este prestigioso grupo que sin duda trabaja sobre temas de gran relevancia para el país. Y yo creo, sinceramente les digo, por lo que vi aquí, que el Instituto de Ingeniería maneja una cartera de temas que serían de mucho interés para ustedes. Lo malo es que no me quiero comprometer, ni a ustedes, pero siento que podríamos tal vez establecer un programa a lo largo del año, no que nos vean cada mes, pero casi, porque tenemos una cantidad de proyectos de interés que creo que podrían ser muy benéficos para todos, intercambiar ideas, opiniones, y que ustedes también conozcan el trabajo serio, riguroso, que muchas veces no permea, o no entre todos, sobre los trabajos que hace el Instituto de Ingeniería en sus varias disciplinas. No solamente hablo de la civil, puedo hablar de otras que seguramente serán de su interés. Entonces una oferta, un compromiso, en el caso de que ustedes lo juzguen. Esperemos con mucho gusto visitándolos, platicándoles con detalles sobre varios proyectos que creemos que pueden ser de interés. Simplemente ahora yo creo que Manuel, Jorge, los colegas que están atrás de ellos, como fueron mencionados, estaremos muy dispuestos a volver a entrar más en detalle sobre estos temas, y obviamente ya quedó comprometido, nos fijará la fecha para traer el tema de hidráulica, aspecto que se mencionó el ingeniero Méndez, porque también nosotros estamos estudiándolo con el enfoque que siempre aplica el Instituto, cómo sí hacer que los proyectos funcionen, traer la respuesta al cómo sí y no justificar el cómo no. Sí, gracias a todos por su presencia. Agradecemos al doctor Alberto Moyola Robles, al doctor Manuel Mendoza López y al maestro ingeniero Jorge Ávila Rodríguez su disertación. Es obvio y deseamos como Colegio de Ingenieros Civiles de México que esta ingeniería estudiada y experimentada en México sea obviamente usada en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es obvio también que nadie conoce nuestro suelo como los ingenieros mexicanos. Creo que es algo que poco a poco se tendrá que reconocer. Están así medio de moda los asesores internacionales, pero creo que definitivamente durante años y se ha demostrado, la época que Jorge en Madrid estuvo al frente de aeropuertos, bueno, pues al final de ahí nacía la ingeniería, aquí se hacía la ingeniería, el Instituto Mexicano de Transporte en aquella ocasión,
el Instituto de Ingeniería participaron fuertemente de lo que se llamaba la ampliación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en aquel entonces. Y de verdad estoy convencido que no necesitamos, sobre todo en esta parte preliminar, de ninguna ingeniería extranjera. Ojalá y las autoridades lo entiendan, y ojalá también algo comentábamos aquí, obviamente lo digo yo para no comprometer a nuestros amigos, ojalá en los tiempos políticos no tengan que adelantar los tiempos técnicos, porque así es como suceden muchas veces los grandes problemas. Como Colegio de Ingenieros Civiles, nuevamente agradecer, como siempre hacemos en cada una de nuestras presentaciones, la idea es entregarle los libros Historia de los Caminos de México al maestro de Ingeniería Jorge Ávila Rodríguez. Ahora sí que andamos. Y al doctor Manuel Mendoza López, muchísimas gracias. Y al doctor Adalberto, que como Loyola Robles, que como ya quedamos aquí, nosotros lo hemos comprometido a que hagamos un programa que definitivamente nos permita acceder a todo este conocimiento que desarrolla el Instituto de Ingeniería. Le hacemos una invitación de carácter permanente a quien quiera que esté representando a nuestra Ingeniería todos los lunes 8 de la mañana. Aquí nos vemos, y a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias y que tengan buen día.